amigos y amigas de Epicentro. ¿Qué hay en común en los movimientos neoconservadores y antiderechos de las mujeres, de las minorías, de las personas LGBT, en América Latina particularmente, más de lo que creemos? ¿Quién lo dice? Lo dicen investigadores que han realizado un informe regional a través de CLACAI y con fondos del proyecto Nébula para saber cómo funcionan estos movimientos neoconservadores, estos con mis hijos no te metas y compañía, que quieren que se eliminen los derechos de todos y todas, que se limiten los derechos y sobre todo que se limite el acceso de las mujeres a salud sexual y reproductiva, a la terminación voluntaria del embarazo en diferentes situaciones, a la educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes. Pues estoy con el director, coordinador de este proyecto de investigación que se hizo en Ecuador, en Perú y en Bolivia y que tiene unos datos muy interesantes y él compila todo y hace unas conclusiones que llaman mucho la atención y por eso lo he invitado, es José Manuel Morán. Hola, José Manuel, gracias por estar en Epicentro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, José Manuel. Ustedes investigaron cómo funcionan estos movimientos en estos tres países y nos dan claves y podríamos decir que hay unas líneas comunes. ¿Cuáles son esas líneas comunes en los movimientos neoconservadores con las diferencias nacionales obvias? ¿Qué es lo que encontraste que es línea común? Bueno, hay varias líneas comunes en general en los movimientos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, no solamente en estos tres países que tú mencionabas, sino en general en gran parte de la región latinoamericana. Una primera línea general tiene que ver con que están atravesando hoy en día un proceso que podríamos llamar de extrema derechización. En América Latina, la agenda neoconservadora, la agenda de oposición a los derechos sexuales y reproductivos, nunca ha sido monopolio de las derechas. Han habido partidos políticos o líderes o lideresas políticas de izquierda incluso o progresistas que se han opuesto a estos derechos en la región. Un caso paradigmático es el de Rafael Correa en Ecuador, un líder progresista en materia social y económica, pero sumamente conservador en temas de derechos de las mujeres o de la población LGBTI. Sin embargo, hoy lo que vemos es que la agenda neoconservadora, la agenda de oposición a los derechos sexuales y reproductivos, se está articulando muy fuertemente con los emergentes proyectos de extrema derecha que están apareciendo en varias partes de nuestra región. Lo vimos en el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha en materia económica, en materia social, pero que también abrazaba fuertemente una agenda de oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Lo estamos viendo hoy día en Argentina con Javier Milei, lo vimos en Perú con Rafael López Aliaga también, lo estuvimos viendo también en Chile con José Antonio Kast, que casi gana las elecciones presidenciales hace un tiempo. Entonces, se está articulando esta agenda neoconservadora muy fuertemente desde estos nuevos proyectos de extrema derecha. Esa es una característica general que estamos observando. Otra característica también que estamos viendo es cómo se han incorporado juventudes a esta agenda neoconservadora. Que, ojo, no tiene que ver necesariamente, no se puede hacer una lectura hoy en día en América Latina tan lineal que diga, bueno, los jóvenes son más conservadores que antes, sino que de alguna manera esta articulación entre las extremas derechas emergentes, ¿no?, y la agenda neoconservadora se asocia mucho a discursos que están cautivando a las juventudes, no necesariamente del lado conservador, pero sí del lado de alguna manera, la rebeldía. Las extremas derechas juegan mucho con la idea de que ahora ellas son las rebeldes, ellas son las que movilizan, motorizan la rebeldía, ¿no? Sí. Porque se oponen a la corrección política, que básicamente es un eufemismo para llamar a la agenda progresista en general. Se oponen en general al establishment. Después de un par de décadas de gobiernos progresistas, bueno, dicen ahora el establishment son ellos y por lo tanto nosotros venimos a rebelarnos contra esas élites políticas. Claro, Entonces juegan mucho con la idea de rebeldía. como confundir revolucionario con reaccionario, que es Bueno, lo de que alguna está manera pasando. sí.
De Claro. alguna manera sí, porque la rebeldía que proponen es una rebeldía que reacciona frente a los procesos de ampliación de derechos de sectores históricamente excluidos por su género, pero también por su clase, por su raza, por su sexualidad, etcétera. Entonces, es una rebeldía que yo no diría que engañosa, pero es una rebeldía que es bastante reaccionaria en términos de agenda de ampliación de derechos. Ujú. Bueno, hay otro punto de las conclusiones que es el de la partidización. Sí. Hay una línea común que es que surgen estos partidos que apoyan a estos movimientos sociales, como digamos, por ejemplo, en Perú, Renovación Popular es un partido con unos profundos nexos con Mis hijos no te metas. Exactamente, y eso no solamente lo estamos viendo en Perú. A ver, históricamente en América Latina siempre han habido partidos de línea conservadora, podríamos decir, ¿no? Incluso en varios de nuestros países hay partidos que datan del siglo XIX, incluso de principios del siglo XX, que se llamaban Partido Conservador, ¿no? En Colombia había un partido conservador, en Chile hay un partido conservador, en varios países han habido eso, que tenía que ver con una ideología muy propia del siglo XIX, que era el conservadurismo político y que básicamente promovía una idea mucho más religiosa de la sociedad, vinculada con fundamentos doctrinarios de la Iglesia Católica, etc. Y esos partidos en general tenían una postura opuesta a ciertos, no, en ese momento no se llamaban derechos sexuales y reproductivos, pero ciertas demandas vinculadas con los feminismos de aquella época, por ejemplo. Ujú, Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día es que están emergiendo nuevos partidos políticos explícitamente autodenominados pro vida o pro familia, es decir, que ponen a los temas de política sexual en el centro, en el corazón de sus agendas programáticas, algo que antes no ocurría necesariamente. En los partidos conservadores los temas de política sexual no eran el centro de sus agendas. Hoy en día la política sexual pasa al frente como primera línea de la agenda programática de estos nuevos partidos, que son partidos que en algunos casos son partidos antiguos que se están reformando para abrazar esta agenda neoconservadora. Fue el caso, por ejemplo, del Partido Social Liberal que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro. Ese partido tenía bastantes años ya de existencia y tenía originalmente una agenda que era un poco más social, pero en el año 2016 vira su agenda hacia la extrema derecha y se posiciona como un partido pro vida, pro familia y lleva a Bolsonaro a la presidencia. Y en otros casos, los más típicos son nuevos partidos políticos que se vienen creando hace 5, 6, 7 años. Tú decías el caso de Renovación Popular en Perú, por ejemplo, el caso del Partido Republicano en Chile de José Antonio Cast, el Partido de la Libertad Avanza de Javier Milei acá en Argentina, o antes, un par de años antes, del Partido Celeste, que también se creó acá en Argentina. Son todos partidos que se posicionan públicamente como partidos pro vida y pro familia, entonces ajá. ponen en el centro de su agenda, no necesariamente es la única agenda que tienen, pero ponen como en un lugar central la política sexual de oposición a los derechos sexuales y reproductivos como parte de su propuesta programática. Siguen muy de cerca el modelo de Vox de España. Vox, este partido de extrema derecha que se creó hace algunos años, que lo que hizo fue romper un poco ese binomio entre el Partido Popular y Socialista. eh, Socialista. el Partido Socialista, gracias. Eh, y lo que hizo fue básicamente disputarle al Partido Popular los votos de la derecha. Estos partidos en América Latina también de algún modo están haciendo lo mismo, vienen como a romper con el bipartidismo en los casos de países que tenían ese esquema para disputarle a las derechas tradicionales para traccionar su voto hacia ellos mismos. Entonces, Ujú. ese es un poco el modelo que están siguiendo. Ya, ahora intentemos mirar un poco el asunto ideológico, porque por un lado, todo el discurso de muchos de estos partidos, has mencionado la libertad avanza, es la libertad, ¿cierto? Uh Es, -huh. tenemos que permitir la libertad, pero cuando vas un poco más al profundo, realmente no son partidos de libertad, porque lo que quieren es limitar la libertad, por ejemplo, que tienen las mujeres para decidir cuándo es el momento de tener un hijo o no tomar una decisión tan trascendental en esas circunstancias. Entonces, planteas en el informe que hay
como un punto en el que se encuentran el neoconservadurismo y el neoliberalismo y que termina siendo una sola cosa. ¿Cómo explicar esa confusión ideológica tan brava? Bueno, hay varias formas de explicarlo. Hay algunos autores y autoras que dicen que el neoliberalismo como proyecto de Estado, como proyecto político, ¿no? En sus orígenes, o sea, la escuela austríaca de economía, la escuela de Chicago, siempre fueron conservadoras en términos morales, ¿no? Eso lo Ujú. dice una autora estadounidense que se llama Wendy Brown. Por ejemplo, ella Ajá. dice, leyendo autores clásicos como Hayek, ella dice, bueno, Hayek siempre fue en el fondo un conservador porque Hayek necesitaba de alguna forma que existieran ciertos valores morales vinculados con el cristianismo para que el mercado pudiese funcionar de manera armónica, de alguna manera, ¿no? Ujú. Básicamente lo que planteaba Hayek, dicho de manera muy rápida, era que para que el mercado funcione de manera armónica y no tenga que estar la policía siempre detrás exigiendo que los contratos comerciales se cumplan, necesitan de alguna manera que las personas tengan ciertos valores morales que Ah, les permitan, digamos, respetar esos contratos, ¿no? Y ahí entra a jugar el cristianismo, los valores morales religiosos. Sin embargo, yo soy de la postura de que neoliberalismo y neoconservadurismo no necesariamente tienen que ir de la mano. Tenemos varios ejemplos en América Latina e incluso en Estados Unidos de proyectos políticos neoliberales, pero que fueron progresistas en lo moral, y al revés, proyectos políticos sumamente progresistas en términos económicos y sumamente conservadores en lo moral. Hoy día lo que estamos observando de alguna manera es una nueva alianza neoconservadora y neoliberal. Y como tú decías bien, se usa mucho para articular esa alianza el discurso de la libertad, porque los sectores neoliberales usan este discurso de la libertad para poder decir cosas como que no solamente hay que promover la libertad de mercado, sino que además hay que achicar todo el aparato estatal, hasta eliminarlo incluso en algunos casos, para que se promueva la libertad. Ellos consideran que el Estado es lo contrario a la libertad. Es el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina, que dice eso. Y como los derechos sexuales y reproductivos necesariamente necesitan un Estado presente para poder existir, mm, entonces consideran que esos derechos lo único que hacen es agigantar el Estado y lo asocian con una especie de neocomunismo, ¿no? Como una nueva forma ajá. comunista de agrandar el Estado. Eh, entonces el discurso de la libertad, que es muy propio del neoliberalismo, hoy se usa para oponerse a las libertades sexuales y a las libertades de la mujer, libertades de las poblaciones LGBTI, bajo esa excusa de que el Estado sería contrario a la libertad, que es, por supuesto, un, una trampa retórica, ¿no? Pero esa es la forma de presentar el argumento, de alguna manera. Ajá. Hay otro punto, has mencionado Vox, y otra de las líneas que encontraron en la investigación es esa transnacionalización de los partidos, de las ideologías, y entonces vemos, así como en su momento, digamos, los imperios europeos buscaron en la riqueza de las Indias salvar su situación, pues hoy partidos europeos están buscando hacer y hacen encuentros en América Latina, invitan a estos líderes neoconservadores para ampliar su feligresía, digamos. ¿Cómo funciona eso y qué objetivo tienen? Bueno, primero yo creo que a ver, yo soy como bastante contrario a tratar de pensar esto como bajo líneas a ver, bajo la línea de esquemas colonialistas necesariamente o incluso como teorías conspirativas, ¿no? Porque siempre los partidos políticos han tenido articulaciones transnacionales. Existió la Internacional Socialista desde hace 100 años, por Bueno, ejemplo, ¿no? por ejemplo, claro. Entonces, yo creo que lo que están haciendo no se aleja mucho de eso, pero es bajo una forma más vinculada con la articulación de las extremas derechas globales. Lo que estamos viendo son nuevas articulaciones de extremas derechas globales, que me parece que es un fenómeno más o menos novedoso de alguna manera, ¿no? Y Ujú, lo estamos viendo sobre todo, tú mencionabas a Vox, y Vox es central en eso. Vox hace unos años atrás hizo la Carta de Madrid, y es un documento en donde básicamente proponen crear un espacio iberoamericano libre de el comunismo, que el comunismo para ellos, ujú. estos partidos de extrema derecha ven comunismo en todas partes, ¿no? Incluso donde no lo hay, ven comunismo. Cualquier cosa que se aleje de su agenda es comunismo, básicamente. Entonces,
esa carta han hecho toda una serie de articulaciones transnacionales con América Latina muy fuertemente para que distintos líderes y lideresas de extrema derecha y neoconservadores firmen ese documento para ampliar su alianza transnacional. Yo creo que la idea de eso es justamente promover esta expansión global de los proyectos políticos de extrema derecha para acabar con alianzas transnacionales progresistas que ya existían desde antes. El Foro de Sao Paulo es su gran enemigo, su archinémesis de alguna manera, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que emulan ese tipo de articulaciones, están tratando de emularlas, pero desde la extrema derecha para poder hacerles frente a ese tipo de articulaciones. Por otro lado, también estamos viendo una presencia mucho más fuerte, no solamente de organizaciones de Europa, sino de Estados Unidos en América Latina, organizaciones neoconservadoras. Siempre las hubo, siempre desde que aparecieron las primeras organizaciones pro vida en América Latina, estuvieron siempre amparadas o ayudadas de alguna manera por organizaciones del norte global. Vida Humana Internacional, por ejemplo, que tiene ya 40, 50 años de existencia, fue una de las organizaciones que ayudó a que aparecieran estas primeras organizaciones pro vida en América Latina en los años 80. Sin ujú, embargo, lo que hoy vemos es una intensificación de esa presencia de organizaciones del norte global en nuestra región. Ha habido Humana Internacional, se le han sumado organizaciones como Capital Ministries, como Alliance Defending Freedom, como tantas otras em, que han empezado a articular con las organizaciones pro vida locales para crear de alguna manera un espacio mucho más, valga la redundancia, articulado en contra de los derechos sexuales y reproductivos a nivel transnacional y sobre todo para incidir en espacios transnacionales de derechos humanos como la OEA. ujú. Sí, bueno, el punto es que hay quienes dicen, bueno, pero ¿a ustedes por qué les molesta tanto que surja la derecha y que la derecha tenga partidos y que la derecha se mueva? O sea, la derecha tiene derecho a existir. Eh, ¿Cuál es el problema con lo que están haciendo? El problema es que quieren imponer lo que ellos piensan. ¿Cómo responder a quienes dicen, bueno, pero la derecha, así como la izquierda o como el progresismo o como los partidos de centro, pues tienen derecho a existir y a pelear por lo que creen? Ujú. No, eso está fuera de discusión, digamos, es parte del juego democrático. Yo creo que nadie lo pone en duda. Por eso yo no hablo de derechas, sino de extremas derechas. Ajá, La característica de algún modo de los extremos, no solo de las extremas derechas, sino también de las extremas izquierdas, pero acá lo que estamos viendo es una articulación de extrema derecha del neoconservadurismo, ¿no? Una de las características es que en general tienen esta agenda que tiene un afán refundacional de los consensos básicos que hemos alcanzado en América Latina, ujú, consensos básicos desde el punto de vista no solo económico, sino social, político, cultural, ¿no? Son extremas derechas que vienen a cuestionar ciertos consensos democráticos, como por ejemplo los procesos de nunca más dictaduras en América Latina, vienen a ajá. cuestionar. Cuestionan las desapariciones forzadas, La cuestionan un montón historia, de cosas, claro. la historia en general, ¿no? Ujú, Entonces, eso hace peligrar mucho o hace reducir de alguna manera el espacio democrático. En un informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, de su momento Michelle Bachelet, sobre el Brasil de Bolsonaro, ese informe usó ese concepto. Se está reduciendo el espacio democrático. Yo creo que ese es el gran peligro de las extremas derechas. ¿Sí? Por supuesto, no se trata acá de oponerse a la derecha o oponerse a la izquierda, pero los extremos, y en claro. este caso el extremo del lado derecho, lo que está promoviendo es una agenda refundacional que pone en peligro los consensos democráticos básicos de nuestra región. Y eso me parece que es muy peligroso. Y otro de los consensos básicos que se había logrado de alguna manera en varios de nuestros países tenía que ver con reconocer la existencia de sectores históricamente discriminados por su género, por su sexualidad, por su raza, por su clase, y la generación de políticas favorables que apuntaran específicamente a tratar de que esos sectores pudiesen alcanzar un mejor vivir, ¿no? Ujú, Bueno, eso se está poniendo en duda, justamente con la articulación neoliberal neoconservadora, que apunta específicamente contra los derechos alcanzados por esos sectores. Entonces, claro. esos consensos básicos se están poniendo en peligro hoy en día.
Ujú. Muy bien, pues muy interesante este análisis de lo que está ocurriendo que llama la atención sobre cómo tenemos que estar alerta frente a la incursión de estos movimientos que lo que quieren es que vayamos hacia atrás y no hacia adelante. Gracias, José Manuel Morán, por estar en Epicentro. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en todo lo que hacemos aquí en Epicentro.